Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque, ¿a quién no le gusta una buena historia de amor? Y si esa historia viene con el drama característico de las series turcas, mejor aún. Hoy vamos a sumergirnos en un mar de emociones con una selección de 8 series turcas de amor que te harán reír a carcajadas, llorar a moco tendido y, lo más importante, te dejarán con una sonrisa en el rostro al final. Porque, seamos honestos, todos necesitamos un final feliz de vez en cuando, ¿verdad? Antes de que empecemos, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Tengo un montón de contenido preparado para ustedes, reseñas de series, recomendaciones de películas, análisis de personajes, de todo para los amantes del entretenimiento. Y si ya son parte de esta hermosa comunidad, muchísimas gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para mí. Ahora sí, preparen sus pañuelos y abróchense los cinturones porque vamos a empezar con esta travesía llena de romance y drama. La primera serie de nuestra lista es una que, si eres fanático de las comedias románticas, simplemente no te puedes perder. Se trata de Senkalkapm, o Love is in the Air como se le conoce internacionalmente. La historia gira en torno a Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso pero extremadamente frío y calculador. Por un error del destino, Eda pierde su beca y culpa a Serkan. Para conseguir recuperarla, se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan durante 2 meses. Lo que comienza como un simple acuerdo comercial, se transforma en una conexión profunda e inesperada. Prepárense para reírse con las ocurrencias de Eda, suspirar con los intentos de Serkan de demostrar su amor y emocionarse con la evolución de su relación. Tiene sus altibajos como todas las buenas historias de amor, pero el final es absolutamente satisfactorio y te dejará con el corazón calentito. Seguimos con una serie que me robó el corazón desde el primer episodio, Erkenci-Kuş, o Pájaro Soñador. Esta es la historia de Sanem, una joven soñadora y un poco torpe que trabaja en la tienda de comestibles de su familia. Un día, decide tomar un trabajo en una agencia de publicidad para evitar un matrimonio arreglado. Allí conoce a Candivit, el hijo aventurero y fotógrafo de espíritu libre del dueño de la agencia. La química entre ellos es innegable desde el principio, pero su camino hacia el amor no será fácil. Sanem se encuentra envuelta en mentiras y malentendidos, mientras que Can lucha con sus propios demonios internos y la presión familiar. Erkenci-Kuş es una serie llena de humor, romance y paisajes impresionantes. La conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir es palpable y te hará creer en el amor a primera vista. Y aunque la trama tiene sus momentos de tensión, el final es simplemente perfecto. Te prometo que no te arrepentirás de verla. Ahora, si buscas una historia de amor con un toque de misterio y suspenso, entonces Kara Sevda, o Amor Eterno, es para ti. Esta serie es un clásico turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. La historia se centra en Kemal Soydere, un joven de clase media que estudia ingeniería, y Nihan Sezin, una joven rica y privilegiada. A pesar de sus diferencias sociales, se enamoran profundamente. Sin embargo, su amor se ve amenazado por la familia de Nihan, que la obliga a casarse con el rico y despiadado Emir Kozcuoğlu. Años después, Kemal regresa a Estambul como un exitoso hombre de negocios, buscando venganza y la oportunidad de recuperar a Nihan. Kara Sevda es una serie intensa y dramática, llena de giros inesperados y momentos desgarradores. Pero aunque el camino hacia la felicidad es tortuoso, el final, aunque agridulce, es un cierre satisfactorio para esta épica historia de amor. Prepara los pañuelos porque vas a necesitar muchos. Cambiando un poco de tono, pasamos a Kiralkask, o Amor en alquiler. Esta serie es una comedia romántica deliciosa que te hará reír a carcajadas. Defne Topal es una joven camarera que se encuentra en una situación desesperada, necesita dinero para ayudar a su familia. En medio de esta crisis, se cruza con Omer Ipliki, un diseñador de zapatos exitoso pero solitario. La tía de Omer le ofrece a Defne una gran suma de dinero para que se haga pasar por su novia y así evitar que se case con una mujer que no ama. Lo que comienza como un simple contrato, se convierte en una relación complicada y llena de sentimientos inesperados. Kiralkask es una serie divertida, ligera y con personajes entrañables. La química entre el Zinsangu y Bararduk es innegable y te hará suspirar con cada escena romántica. Y por supuesto, el final es un final feliz de cuento de hadas que te dejará con una gran sonrisa. La siguiente serie en nuestra lista es Aşk Laftan Anlamaz,
o el amor no entiende de palabras. Esta es la historia de Hayat Uzun, una joven de pueblo que vive en Estambul con sus amigas y busca desesperadamente un trabajo para evitar volver a su pueblo natal. Por un malentendido, es contratada como asistente personal de Murat Sarjmaz, el heredero de una importante empresa textil. Murat es un hombre serio, distante y muy exigente, pero poco a poco, la alegría y la espontaneidad de Hayat comienzan a derretir su corazón. Aşk Laftan Anlamaz es una serie fresca, divertida y con una trama sencilla pero muy entretenida. La química entre Hande Erçel y Burak Deniz es increíble y te enganchará desde el primer momento. Y aunque la serie tiene sus momentos de drama, el final es un final feliz que te dejará con una sensación de bienestar. Ahora vamos con una serie que combina el romance con la intriga política, Kurt Seyit Besura. Esta es una historia de amor épica ambientada en la Rusia zarista y la Estambul de principios del siglo XX. La serie cuenta la historia de Kurt Seyit Eminov, un teniente turco crimeo del ejército ruso, y Sura Bergenskaya, una joven aristócrata rusa. Se enamoran perdidamente, pero su amor se ve amenazado por la guerra, la revolución y las intrigas políticas. Kurt Seyit Besura es una serie visualmente impresionante con una producción impecable y una banda sonora conmovedora. La historia es apasionante y te transportará a otra época. Aunque el final no es el típico final feliz de cuento de hadas, es un final realista y esperanzador que te dejará reflexionando sobre el poder del amor y la importancia de la perseverancia. Siguiendo con las historias de amor que desafían las convenciones sociales, tenemos Istanbul'u Helin, o Novia de Estambul. Esta serie cuenta la historia de Süreyya, una joven huérfana que vive en Estambul y se dedica a la música. Su vida da un giro inesperado cuando conoce a Faruk Boran, un rico y poderoso hombre de negocios de Bursa, una ciudad a las afueras de Estambul. Se enamoran y se casan, pero Süreyya pronto descubre que formar parte de la familia Boran no es tan fácil como pensaba. Se enfrenta a la oposición de la matriarca Esma, una mujer tradicional y autoritaria que no acepta que una joven moderna de Estambul se convierta en la esposa de su hijo. Istanbul'u Helin es una serie emotiva y conmovedora que explora los temas de la familia, la tradición y la modernidad. La historia es adictiva y te hará sentir empatía por Süreyya mientras lucha por encontrar su lugar en la familia Boran. El final es un final feliz que te dejará con una sensación de esperanza y optimismo. Y por último, pero no menos importante, tenemos Güneşinkler, o Hijas del Sol. Esta serie es un drama juvenil lleno de romance, secretos y giros inesperados. Güneş es una profesora de literatura que vive con sus 3 hijas gemelas en İzmir. Un día, decide mudarse a Estambul y casarse con Haluk Mertolu, un hombre rico y poderoso. Sin embargo, la vida de Güneş y sus hijas se complica cuando descubren que Haluk oculta un oscuro secreto. Güneşinkler es una serie entretenida y adictiva que te mantendrá al borde de tu asiento. La serie tiene un elenco joven y talentoso, y las historias de amor son intensas y apasionadas. Aunque la trama tiene sus momentos oscuros, el final es un final feliz que te dejará con una sonrisa en el rostro. Y ahí lo tienen, mis queridos románticos, 8 series turcas de amor que te harán llorar y sonreír. Espero que hayan disfrutado de este viaje emocional tanto como yo. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas series turcas maravillosas que existen, así que si les ha gustado este vídeo, déjenme un comentario y tal vez haga una segunda parte. Antes de despedirme, quiero agradecerles por ver este vídeo y por su apoyo constante. Significa muchísimo para mí. Si han visto alguna de estas series, o si tienen alguna recomendación para mí, déjenme un comentario abajo. Me encanta leer sus opiniones. Y ahora sí, para terminar, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a mi canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos.